Sí, este, bueno, buenas tardes, maestra docente y compañeros que pues nos ven. Pues en esta ocasión nosotros nos tocó exponer el tema de esperanza matemática de una variable aleatoria y momentos de una variable aleatoria. Y pues bueno, para comenzar, pues nosotros somos de la carrera de Ingeniería Civil 203 y mi equipo está conformado por Gustavo Amarrete, yo su servidor, Giovanni Andrés Anselmo, Diego David Asensio Carriche, Felipe de Jesús Eduarte y Maximiliano López Campuzano. Bueno, nosotros somos el equipo Tormenta de Ostre y vamos a dar inicio. Sí. Bueno, comenzamos con lo que es con la que es esperanza matemática de una variable aleatoria. Pues bueno, también esto se le llama valor esperado, que es una sumatoria de probabilidades que exista en un suceso aleatorio, ¿no? Es decir, que pues a partir de un juego al azar, no sé, de lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad o la esperanza que se espera de que caiga, no sé, sol, no, sol por así decirlo? Entonces la esperanza variable, lo que se espera es un 50%, ¿no? Hay un 50% de que suceda eso. Es básicamente como la probabilidad. Y pues como aquí podemos ver el ejemplo de esperanza matemática. Dice, imaginemos una moneda, dos caras, cara y cruz. ¿Cuál sería la esperanza matemática o igual valor esperado de que salga cara? Sí, de que salga cara. La esperanza matemática se calcularía como la probabilidad de que tirando la moneda un número muy grande de veces salga cara. Y y pues sí, aquí podemos ver que dice que dado que la moneda solo puede caer una de dos, es decir, el 50% y el 50% sí, de cada lado, entonces sería que ambas tienen la misma probabilidad de salir pues cara o y sí, bueno, pues así se explica un poquito. Y continuamos con, pues sí, con el ejemplo, ¿no? El ejemplo y el cálculo pues, de esta esperanza matemática, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y pues bueno, la esperanza matemática se calcula utilizando la probabilidad de cada suceso. La fórmula que, pues sí, que se formaliza, que se ocupa, ¿no? Es pues sí, esta que podemos ver aquí. Esta que podemos ver aquí, que es pues sí, es un poco complicado de leer, pero pues sí, sí se puede leer. Y en donde, pues sí, X es el valor del suceso. P es la probabilidad de que ocurra. Y periodo en el que se ha dicho, que se ha dicho suceso. Y N es el número total de periodos u observaciones. Y pues aquí como comentario sería que no siempre la probabilidad de que ocurra un suceso es la misma. O sea, puede variar dependiendo del porcentaje que le demos, ¿no? Es decir, 50% para y 50% para o 25, 13%, o sea, depende, ¿no? Depende, y es como la moneda, ¿no? Su valor es de 50 y 50. Y pues esto es un poco de lo que pues podemos agregar a este tema, que es una función que se asigna un valor, que asigna un valor numérico, el resultado de un experimento aleatorio, una variable aleatoria puede ser discreta o continua. Bueno, esto a continuación lo van a explicar nuestro siguiente compañero. Y adelante. Una variable discreta son aquellas que representan un número contable de valores. Por ejemplo, el número de personas que viven en una casa pueden ser de 3, 5 o 9. Por ejemplo, si realizamos el experimento de salir a la calle
y seleccionar 10 personas al azar para un examen sorpresa de matemáticas, podemos definir la variable aleatoria A igual al número de personas que aprueban el examen y los valores A en su rango van de 0 a 10. El rango lo expresaríamos de la siguiente manera, así como se muestra. La variable aleatoria A asume un número contable de valores, por ello es una variable aleatoria discreta. Las variables aleatorias continuas son aquellas que presentan un número incontable de valores. Por ejemplo, el peso de las vacas en una granja. Una, una vaca puede pesar 632,12 kilogramos, otra puede pesar 583 kilogramos, otra 153 y así. Es un ejemplo. Y nunca terminaríamos de enumerar todos los posibles valores. Por ejemplo, si realizamos el experimento de ir a mi granja y estudiamos las características de las vaquitas, podemos definir la variable aleatoria C. B. Es el peso de una vaca en la granja de Jorge en kilogramos. Alguna vaquita puede pesar 425 kilogramos, otra puede pesar 612, etc. Si tomamos más vacas, podríamos tener más valores y nunca terminaríamos. Se conoce que el becerro más pequeño tiene un peso de 30 kilogramos y la vaca más grande tiene un peso de 1000 kilogramos. Y así tendríamos un número incontable de valores para el rango de esta variable. El rango de esta variable puede ser cualquier valor dentro de un intervalo que va desde 30 kilogramos hasta 1000 kilogramos. Una variable aleatoria mixta. Es parcialmente discreta y parcialmente continua, como se muestra. En las variables, momentos de una variable aleatoria. Cuando la distribución de la probabilidad de una variable aleatoria no es conocida, diversas características de ella pueden proporcionar una descripción general de la misma. Entre las distintas características de una distribución, ocupan un importante lugar en los momentos entre los que cabe destacar los diferentes tipos que los definimos a continuación. Momentos no centrados. Si X es una variable aleatoria y K en N se define el momento no centrado en el orden K como mg igual a X sobre K, entre paréntesis, siempre que exista dicha esperanza. En particular, si existe mx es igual a eso entre E sobre paréntesis de X y los restantes momentos se calculan teniendo en cuenta la definición de esperanza de una función de una variable aleatoria. Así, si existe el momento no centrado de orden K, está dado por mk es igual a la suma de X sobre X elevado a la K, si X es discreta, y la integral de X sobre K hasta R, cuando f de X es X de X y X es continua, momentos centrados en media. Si X es una variable aleatoria tal que X y KN que define el momento centrado en el orden y como PX igual a entre paréntesis X NX elevado a la K, siempre que exista dicha esperanza. Seguimos, nota, en general si ER se define en el momento centrado en C de orden K como entre paréntesis X menos C elevado a la K, y los momentos centrados en media suelen denominarse simplemente momentos centrados. Los momentos centrados se calculan como los no centrados, teniendo en cuenta la definición de esperanza de una función de una variable aleatoria. P de X es igual a las funciones que están ahí, que es si X es descriptiva, la que está arriba, y la de abajo si X es continua. Además de que P1, que por la linealidad de la esperanza vale siempre 0,
entre los momentos centrados de una variable aleatoria, cabe destacar el de orden 2 denominado variancia de la variable. Ahí se muestra una fórmula que, si no me equivoco, dice a elevado a la 2 sobre x igual a var entre paréntesis x igual a e sobre entre x menos x elevado a la 2. La variancia de una variable sí existe, es el valor variable medio de una dispersión cuadrática de los valores de la variable respecto de su medida. Por este motivo, tanto la variancia como su raíz cuadrada ex, que se denomina desviación típica, se usan como se verá posteriormente como medidas de dispersión de la variable. Momentos absolutos. Si x es una variable aleatoria, y o r se define el momento absoluto de un orden o de x como e sobre x siempre que existan dichas esperanzas. Ahí se muestran dos fórmulas y dice que si la suma de x, r elevado a la n, es discreta o no es discreta, ya que por definición, los momentos de una variable aleatoria son esperanzas de funciones de la variable. Su existencia está sujeta a la convergencia absoluta de la serie o la integral que los define. Esto es, y se presentan dos fórmulas que no conozco bien los signos, pero ahí se las presenta. Y seguimos. En el siguiente teorema se prueba que la existencia del momento de un determinado orden implica la existencia de todos los de orden inferior. Teorema. Si x es una variable aleatoria arbitraria, muestra una fórmula y nos da una demostración si x es discreta y toma valores en ex, y nos muestra la siguiente fórmula que no sé describirla. Para probarla en convergencia de esta serie, la descomponemos en dos, que se muestran las siguientes fórmulas, y acotamos cada más de ellas por una serie convergente que se indica a continuación. Y ahí nos muestran unas fórmulas que, bueno, poniéndolas en práctica ya se nos va a facilitar describirlas. Y dice, así puesto que las dos series son convergentes, la sitúa, lo es y queda probada de la existencia de sobre x sobre n. Si x es de tipo continuo con función de densidad, f de x, un razonamiento similar nos conduce a, y nos muestra varias integrales y varias integrales y varias constantes que no sé cómo se dice, pero dice de siguiente, de donde se deduce la existencia de eso entre x para d mayor o igual a a. Como consecuencia de este teorema, ya que la existencia de e entre paréntesis x es equivalente a la existencia de e sobre x elevado a la n. Y de esto se tiene, y nos presenta una fórmula y de forma análoga para los que se muestran centrados. Y ahí nos muestra la siguiente fórmula. A continuación, probamos que la existencia de los momentos centrados y no centrados del mismo orden son equivalentes y deducimos relaciones que permiten obtener los momentos centrados en términos de los centrados y no y recíprocamente. Teorema, relación entre momentos centrados y no centrados. Si bueno, ahí nos muestra una fórmula y de una suma y dos fórmulas. Demostración, partimos de la expresión x y nos muestra la siguiente fórmula, y ya que la existencia de m sobre x asegura la existencia de m sobre y es igual a e sobre x k menos 1, y k es el segundo miembro, es una combinación literal finita de una función de x, cuya esperanza existe entonces de la propiedad de la linealidad de la esperanza, conduce a la forma inmediata del resultado. La demostración es totalmente análoga, partiendo ahora de la expresión y nos muestra una fórmula y teniendo en cuenta que la existencia de P sobre X implica la de P para y es igual a O. En siguiente tema nos explicará otro compañero.
Güey, espera. Güey. Esperanza de una función de una variable aleatoria. La esperanza de cualquier función medible de una variable aleatoria sí existe, siempre puede obtenerse en términos de la distribución de probabilidad de la variable original. Aunque este resultado es general, aquí nos limitamos a probarlo solo para variables de tipo discreto y para variables continuas, considerando transformaciones que estén en las condiciones exigidas en el teorema de cambio de variable. Para el teorema 1, pues se muestran las fórmulas ya vistas ahí. En la demostración se dice que ya que la variable x es discreta, cualquier transformación medible y igual a gx es también una variable discreta con valores en el conjunto transformado y igual a g entre paréntesis x y función masa de probabilidad dada por la siguiente fórmula que se observa a continuación. Y por tanto, para probar el teorema, usamos la conclusión de existencia y la definición de esperanza de una variable aleatoria, discreta, perdón. Allí a continuación, pues se pueden observar las fórmulas que llegan a la conclusión de la variable aleatoria discreta. Ya pasaré. Para el teorema 2, sea X y entre paréntesis están las que no sé cómo describirlas. Una variable aleatoria continua con valores en el intervalo real A, B, entre paréntesis y función de una densidad f de x si g a, b, entre paréntesis es una función derivable y estrictamente monótona. Se tiene pues las siguientes fórmulas. La demostración es que las propiedades de la función g implican que la variable aleatoria y igual a gx es tipo continuo y su función de densidad es la fórmula ya mostrada. Por tanto, la demostración del teorema se basa en la condición de existencia y la definición de esperanza de una variable continua. Y a continuación pues se muestra la siguiente fórmula. Sustituyendo el valor de la función de densidad de y en la integral, se obtienen pues los siguientes resultados que pues, son visibles ahí, las fórmulas. Y el cambio de variable x igual a g menos 1y en la segunda integral conduce en ambos casos a las siguientes integrales que se pueden observar. Así, la primera integral es finita si lo es la segunda y queda probado el apartado y se prueba con el mismo razonamiento teniendo en cuenta que y igual a g entre paréntesis a, b, y f y entre paréntesis y de y. Como nota, se ha indicado anteriormente, los teoremas 1 y 2 se aplica a la variable x, y transformaciones g arbitrarias, entonces aplicando el apartado y a la transformación gx igual a x se obtiene la siguiente condición necesaria y suficiente para la existencia de la esperanza de cualquier variable aleatoria. Pues se ve a continuación la fórmula.
Bien, a continuación expondré el subtema de esperanza matemática de una función de variable aleatoria. Bien, como aquí tenemos un ejemplo, dice, se ha realizado un test de una serie de ratones, pudiendo resultar negativo, nulo o positivo. La VA discreta asociada tiene la siguiente FMP y se muestra la fórmula. Bien, dice asociado el valor -1 si el test da negativo, 0 si es nulo o 1 positivo. Calcular la esperanza de y igual a x al cuadrado y bien ahí dice la solución y ahí tiene la operación. Bien, dice que sea x una VA continua como función de densidad f de x, sea y h por x, una VA continua. Entonces, y viene ahí la operación. El ejemplo dice, la longitud de las alas de un cierto tipo de ave sigue una VA y con una función de densidad f de x igual a 2x por 0 menor que x y menor que 1. Calcular la esperanza de y, que es la raíz cuadrada de x. La solución, y viene ahí a continuación, les muestra las operaciones de cada. Bien, la esperanza de una variable aleatoria. Puedes acercar, compañero, que no sé. Bien, dice, la esperanza de una variable aleatoria se define como, y ahí tienen consta de dos funciones, de dos operaciones, y una es en caso continuo y la otra es en caso discreto. La esperanza de una variable aleatoria consiste con el centro de gravedad de una distribución de probabilidad y se le puede considerar su promedio. De hecho, esta tiene media la distribución de e igual a x por x menos p, que es la media de la distribución, y después operador esperanza. El concepto de esperanza puede generalizar para cualquier función g de x de la variable aleatoria x, así tendríamos que, viene ahí a continuación, les muestra las otras operaciones que se desglosan en dos, en una es en el caso continuo y el otro es en el caso discreto. Y los propósitos, las propiedades, perdón. El número 1 dice la esperanza de una constante es la propia constante, y el número 2, la esperanza de una función lineal es la misma función lineal de la esperanza de la esperanza de la linealidad. Los operadores integral y sumatoria garantizan el cumplimiento de esta propiedad. Las propiedades, hay muestra de si x y y son variables aleatorias con esperanza finita y a, b y c son constantes, entonces, bien, ahí dice que 1 es el eje igual a e, el punto 2, punto 3, punto 4, el punto 5, el punto 6 y el punto 7. Dice que la linealidad, el operador esperanza, representado por E, es un operador lineal en el sentido de que para
cualesquiera variable aleatoria X y Y, cualquier suma de R, y ahí les muestra la solución. Y dice demostrar este resultado es sencillo si consideramos que X y Y son variables aleatorias discretas entonces, y ahí les muestra la solución de esa operación. Bien, dice la independencia. Si X y Y son variables aleatorias independientes, entonces E por X y Y es igual a E por X por E por Y. La demostración de este resultado es muy sencilla, solo hay que considerar el concepto de independencia. El resultado se demuestra solo para el caso discreto y la demostración del caso continuo es análoga. Y bien, ahí les muestra la solución, las operaciones a seguir, cómo se va desglosando. Y eso sería todo y muchas gracias por su atención.